El presidente de Cataluña, Artur Mas, encabeza la iniciativa de convocar un referéndum el 9 de noviembre para independizarse de España. Un referéndum que no es aceptado por el gobierno de Mariano Rajoy en Madrid. El 8 de abril, el Congreso de los Diputados debatirá la petición del Parlamento catalán que con toda seguridad será rechazada. Artur Mas, un nacionalista que cuenta con el apoyo de independentistas y ecosocialistas, recibió a Euronews en el Palacio de la Generalitat en Barcelona para esta entrevista en clave europea. Señor Artur Mas, buenos días, buen día. ¿Qué posibilidades hay reales de que se celebre el referéndum por la independencia en Cataluña el 9 de noviembre y de que Cataluña llegue a ser algún día independiente? Pues mire, posibilidades las hay. De hecho, el gobierno catalán y yo mismo vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y a nuestro alcance para que ese pacto amplio que hay en Cataluña para celebrar esa consulta, este referéndum, el día 9 de noviembre de este año 2014, se pueda llevar a cabo. Se están estableciendo todas las condiciones para que esto sea de esta forma y espero que no haya una oposición rotunda y radical de las instituciones del Estado español que quieran impedir la celebración democrática y pacífica de este referéndum o de esta consulta, que además se va a convocar legalmente, de acuerdo con alguna ley española o alguna ley catalana, ¿no? Esto es lo que estamos precisamente en este momento dilucidando. ¿Por qué cree que David Cameron acepta un referéndum para la independencia de Escocia y Mariano Rajoy no para la independencia de Cataluña? Probablemente en el Reino Unido hay un sentido democrático más profundo que en España. Yo lamento decirlo así, porque me gustaría poder decir que en España hay el mismo, digamos, talante democrático o profundidad democrática o sentido democrático que hay en el Reino Unido. España es una democracia, esto no hay que dudarlo, ¿no? Pero no tiene el mismo poso que tiene pues, la democracia británica. Esta es la realidad, ¿no? Yo creo que el primer ministro Cameron, pues, cuando vio que en Escocia había un parlamento que se constituía con un mandato popular para hacer aquel referéndum, pues aceptó democráticamente el veredicto de los escoceses y nunca se le pasó por la cabeza negar que Escocia fuera una nación. En España se niega que Cataluña sea una nación, primer gran error, porque esto atenta no solamente contra la historia, que también, como se puede ver en las paredes de este palacio, ¿no?, de principios del siglo XV, siempre sede del gobierno catalán, cuando ha habido libertad y democracia, no solamente atenta contra la historia, es que atenta contra la voluntad mayoritaria de presente de los ciudadanos catalanes. En la opinión de los ciudadanos también va a influir mucho el hecho de que Cataluña se mantenga en la Unión Europea si llega a ser independiente. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha dicho que tanto Escocia como Cataluña, si fueran independientes, saldrían de la Unión Europea y tendrían que pedir su ingreso. Sí, pero fíjese, dicen esto, pero no dicen qué precedentes hay, porque no los hay. No dicen que en los tratados de la Unión Europea, y concretamente en el último, el de Lisboa, no se prevé un caso así. No se prevé, simplemente no se pensó que esto podría llegar a ocurrir algún día en la Unión Europea, por tanto, no hay previsión al respecto. No dicen qué pasa con los derechos de ciudadanía asumidos desde hace muchos años por parte de los ciudadanos escoceses o de los ciudadanos catalanes, derechos de ciudadanía europea que no se pueden anular o sacar de la noche a la mañana, y sobre todo no dicen una cosa: en el eventual caso de que esto comportara una salida, ¿en qué condiciones se vuelve a entrar? En las mismas condiciones que cualquier otro que no hubiera pertenecido nunca a la Unión Europea y no hubiera aplicado nunca el acquis communautaire, las normas europeas, en esas condiciones, como cualquier otro, o en unas condiciones completamente distintas, estudiadas y pactadas para aquellos que ya están dentro, que lo cumplen todo, que en el caso de Cataluña son contribuyentes netos a la Unión Europea y que se quieren quedar. ¿Y es viable una Cataluña independiente? Es decir, ¿los empresarios le animan a seguir este proceso o le llaman para que haga marcha atrás? Hay de todo como en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo y es normal que haya de todo. Hay empresarios que tienen muchos intereses en toda España y hay otros que tienen muchos menos. Como más intereses tienes en el conjunto de España, pues más problemático ves un proceso así. Como menos intereses tienen, la empresa que es más exportadora, que depende menos del mercado español, pues lo ve de otra forma completamente distinta, ¿no? ¿Esto a quién da miedo? Esto no puede dar miedo a nadie, ¿no? Es verdad que nos intentan introducir el miedo dentro de eso, desde fuera, mucho, ¿no? Y concretamente desde determinados altavoces de Madrid no paran con la campaña del miedo, no paran, ¿no? Pero esto se observa desde Cataluña con bastante, yo diría, distancia emocional, porque ya se ve
que en el fondo lo único que pretenden es que esa mayoría a favor de la consulta en Cataluña pues se vaya dividiendo y se vaya resquebrajando. En esta búsqueda de aliados europeos, Francia es importante, porque además hay una parte en Francia, en Perpiñán concretamente, que se habla catalán. ¿Cuál cree que sería la posición francesa si se llegara a consolidar este proceso en Cataluña? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Usted sabe perfectamente que Francia es un Estado pues, que se ha construido sobre la base del centralismo, del Estado central, ¿no? Este es un concepto que en Francia está bastante aceptado. No todo el mundo lo acepta, evidentemente, pero está mayoritariamente aceptado. España es distinto, muy distinto. Y en España hay dos o tres realidades nacionales que en Francia no existen de la misma forma, que son realidades que con el paso del tiempo han resistido. Otra cosa importante, y es que lo que pasa en Cataluña no tiene por qué tener una réplica en otras partes de Europa. La hay en Escocia, pero también es un caso muy singular. No hay muchas realidades europeas que se puedan asimilar a lo que está pasando en Cataluña. Y por supuesto no hay ni una sola realidad en Francia. En este sentido yo creo que Francia no debe temer nada, porque el proceso catalán es un proceso muy singular, es un proceso muy específico, que insisto no tiene copia en este momento en muchas otras partes y latitudes del continente europeo. Sí que se está produciendo un proceso muy importante y conflictivo en Crimea, entre Rusia y Ucrania. ¿Qué piensan cuando el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, compara la situación de Crimea con la de Cataluña negativamente y, por otro lado, de un punto de vista diferente, cuando la televisión rusa pone como ejemplo Cataluña para justificar el referéndum que se ha hecho en Crimea? Mire, que en Rusia pues, se utilicen comparaciones, esto seguramente forma parte del guión, porque necesitan todas las justificaciones para poder justificar, nunca mejor dicho, lo que está pasando ahí, ¿no? Por tanto, se cogerán a un clavo ardiendo, a lo que sea, ¿no? Lo que me sorprende es que realmente lo diga el ministro de Asuntos Exteriores español. Yo diría que casi es delirante comparar Cataluña con Crimea. Creo que es delirante, porque es que no tiene nada que ver. En Crimea no había un gobierno elegido a través de unas elecciones para hacer un referéndum. En Cataluña sí. Y en Crimea no hay ausencia de coacción. Y en Cataluña no hay coacción de ningún tipo. En Cataluña hay pacifismo total, democracia real, un gobierno elegido después de unas elecciones con el mandato de hacer una consulta democrática. Tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ¿no? Gràcies, senyor Artur Mas, president de Catalunya, per rebre'ns al Palau de la Generalitat per aquesta entrevista a Euronews. Moltes gràcies a vostè.